Hoy le damos una segunda vida a este envase de plástico. ¿Os apetece ver en qué lo convertimos y cómo? Acompañadme, comenzamos. Voy a comenzar preparando el envase de plástico. Además de eliminar todos los restos lavándolo con agua y jabón, le he pasado un algodón impregnado en alcohol y voy a recortarlo para adaptar el envase original a las medidas que necesito para este trabajo. Uso una cuchilla afilada, un bisturí, recorto la pestaña superior y a partir de esa línea rebajo la altura del envase unos centímetros. Procuro realizar el corte en dirección opuesta hacia mí para evitar cortarme sin querer o tener un descuido. Con el soporte ya listo, voy a crear un patrón sobre papel de la circunferencia exterior. Es muy sencillo, simplemente ajustaré un folio o papel alrededor de la silueta, doblaré los cantos para marcarlos bien y después recortaré por las líneas. Y de esa manera habré creado un patrón exacto de la parte exterior del soporte. Y le añadiré al contorno un centímetro que no voy a recortar, que será el margen de doblez. Ahora voy a pasar a marcar este patrón sobre una tela. Podemos utilizar un trocito que tengamos o nos sobre por ahí. Yo estoy usando una sarga de algodón. Marcaré todo el contorno dejando un margen de aproximadamente 1,5 centímetros en la parte superior e inferior, teniendo en cuenta que el patrón ya incluye ese centímetro de margen en el contorno. Recorto con una tijera, en este caso dentada, para que la tela no se deshilache mucho, pero podemos hacerlo perfectamente con una tijera normal. Realizo piquetes con una tijera en el contorno superior e inferior con una separación aproximada de 1 centímetro o 1,5 centímetros. Encolo y pego uno de los laterales realizando un dobladillo. Y ya tengo la pieza de tela que va a cubrir el soporte. Extiendo una capa generosa de cola blanca de carpintero normal sobre la superficie del envase. Ajusto el lado y voy presionando para que se adhiera bien a la superficie. No me importa que haya exceso de cola, porque después cubriremos toda la parte superior con una nueva capa del mismo producto. A pequeños tramos iré realizando el mismo proceso hasta tener cubierto todo el perímetro, en el que solaparemos ambos cierres, quedando el dobladillo por encima. Y ya solo nos queda pegar el borde superior e inferior. ¿Os están gustando las ideas de hoy? ¿Y todavía no estáis suscritos al canal? Es muy sencillo, simplemente pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla os habréis suscrito. Si además activáis la campanita que aparece al lado, os llegará una notificación cada vez que yo comparta una nueva idea con todos vosotros. Si comentáis el vídeo, si lo compartís con vuestros amigos y seguidores, me ayudaréis además un montón. A todos y cada uno de vosotros que me acompañáis en esta andadura, muchísimas gracias. Dejo secar bien este proceso antes de extenderle una capa de cola blanca ligeramente diluida con agua por encima para endurecer y proteger la tela. Y de nuevo dejaremos secar bien. Vamos a realizar un decoupage con papel de arroz. Estos preciosos diseños de matrículas muy americanas de ITD Collection. Podéis encontrar todos los materiales que utilicemos en el vídeo de hoy en la tienda online con idea de manualidades y labores. Os dejaré todos los enlaces abajo en la caja de información. Y paso directamente a recortar los motivos que voy a necesitar con tijera. Aunque vamos a realizar un decoupage sobre tela, no necesitamos un medium especial, ya que no vamos a lavar después el soporte. Utilizaré un medium normal
para decoupage de la marca Artist. Una cantidad generosa de este medium sobre el tejido, sobreponemos el papel de arroz y para que se quede bien pegado, extendemos una capa generosa de esta cola por encima, presionando sobre el papel del centro hacia afuera. Ajustaremos todos los motivos de la misma manera, tanto las matrículas rectangulares como las señales, creando nuestro propio diseño y composición. Dejaremos de nuevo secar muy bien este paso y estáis comprobando que la cola se vuelve totalmente invisible y se integra perfectamente en la superficie. Y ahora voy a dar color a la tela, crear un fondo con pintura a la tiza en color agua marina de Artist, con un poco de paciencia para no tapar los motivos. Vamos a oxidar nuestro trabajo utilizando polvo de hierro y oxidante. Para evitar que se manche el papel de arroz, he creado unos patrones en papel encerado de cocina, de horno normal, que voy a colocar con un trocito de cinta doble cara por encima de cada uno de los motivos, ocultándolos mientras realizamos el primer paso para poder oxidar, que será extender una capa de pintura acrílica Artist. Yo utilizo 3 colores diferentes, el tono de base agua marina, un azul porcelana y un verde mint, pero cuando terminemos este proceso veréis que apenas se distinguen los diferentes colores, podría perfectamente utilizar el color de fondo y ya está. Con un tampón iré dejando pequeñas cargas de color y pintura sobre la superficie y con esta en húmedo, muy importante, iré espolvoreando el polvo de hierro allí donde quiero que haya más carga de óxido. Podría hacerlo perfectamente en un par de puntos únicamente de todo el envase, unas manchas más generosas por ejemplo, o como en este caso que voy a oxidar toda la superficie. Si nos metemos un poquito sobre el papel de arroz no pasa nada, es más, este hecho es casi hasta bueno porque de esta manera oxidaremos también los carteles o matrículas y se integrarán muchísimo mejor con el fondo. Iré poco a poco levantando los papeles protectores, moviéndolos de sitio y espolvoreando polvo de hierro aleatoriamente. Y añadimos un tiempo de secado más a este proceso. He separado una pequeña cantidad de oxidante en un envase para no manchar y estropear el resto del producto. Y con un pincel iré depositando y mojando las cargas de polvo de hierro que habíamos dejado en el paso anterior. No sé si se ve en pantalla que según voy mojando ese polvo de hierro, este empieza a burbujear, señal de que está comenzando la reacción oxidante, que no es inmediata, aparece con el paso del tiempo, unas cuantas horitas para ver el resultado final. Y este no se puede acelerar con nada. Química pura. Mientras tanto, ya veis que algunas partes ya empiezan a tener un cierto tono naranja. Voy a ir rellenando y cubriendo la parte interior y el fondo con un trocito de la misma tela que hemos utilizado para forrar el envase. Cubro el culete. Todas las piezas pegadas con cola blanca y por supuesto recortadas al tamaño que necesitemos. Usando de nuevo el patrón que hicimos del contorno exterior, recorto una pieza en tela con unos centímetros menos de perímetro, porque vamos a forrar la parte interior del envase.
un pliegue o dobladillo en la parte superior, piquetes en la parte inferior y un dobladillo en un lateral. Y lo acoplaremos a la parte inferior dejando un margen de medio centímetro aproximadamente en la parte superior, que se vea la tela oxidada y cubriendo todo el interior. Y el fondo lo cubriremos con una pieza de tela con un diámetro unos milímetros un poquito más pequeño para que ajuste bien. He dejado secar muy bien todo esto y aquí estáis viendo el resultado. Un efecto antiguo, oxidado. Quería un fondo con textura y el tejido me lo ha dado. Un diseño un poco más masculino de lo que estamos habituados a ver aquí en el canal, porque lo voy a utilizar como regalo especial para el Día del Padre. Un portalápices o portaobjetos para la oficina, evitando que se perciba el plástico del envase original y otorgándole más rigidez, durabilidad, resistencia y, por supuesto, un cambio radical, ¿no? Para proteger nuestro trabajo, un par de capas de barniz. Ideal si lo tenéis en spray y si no, como en mi caso, acrílico, un par de capas, dejando secar bien entre cada una de ellas. Y yo se lo voy a extender en acabado mate. ¿Qué os parece, familia? ¿Os ha gustado el efecto? ¿Sobre qué soportes lo realizaríais vosotros? Me despido. Hasta aquí la idea de hoy. Continuaremos con nuevas ideas, pero ya será la semana que viene. ¡Chao!